Bien, la campaña sucia, la campaña negativa y la opinión, la reflexión de tres personas cuyo pensamiento todos valoramos: Norma Morandini, Santiago Komadrov, Alejandro Katz. Y la primera pregunta que les quiero hacer es precisamente sobre la campaña esta negativa, sucia. Después vamos a hablar también de la situación del país, cómo quedó de las elecciones y cómo lo ven evolucionando. Pero la primera pregunta que les quiero hacer precisamente es si esta campaña ustedes creen que puede tener efectos en la gente, en la sociedad, y qué significa esto en la política, ¿no? Que de pronto un sector de la política se ha dedicado a hablar mal del otro y no a proponer nada, ¿no? No. Bueno, lo sucio ensucia, ¿no? Y miedo en la sociedad claramente había, porque si no, ¿cómo uno explica el fracaso de los encuestadores, el fracaso de los analistas? Quiere decir que la gente se cuidó muy bien de decir lo que pensaba y lo manifestó cuando fue a votar. Es decir, a mí me parece que ese es un aspecto... Eso es muy cierto. Es la conclusión que se sacó del error de las encuestas, que influyó mucho el miedo. Porque no es de ahora. En nuestro país, desde hace ya muchos años, decir lo que se piensa no es un acto de honestidad, es un acto de coraje. Y si las relaciones humanas se basan en que uno le diga la verdad al otro, yo si no puedo decirte lo que soy de manera verdadera, ¿cómo puedo establecer un vínculo humano, amoroso, laboral y esta relación de confianza que tiene que tener el ciudadano con el que le va a depositar su confianza? Entonces, la primera lectura es que hay o había temor, y por eso se vuelve a apelar a lo emocional. Yo me ironizo en relación a los derechos humanos. Hay un derecho humano no escrito, que es el derecho a vivir sin miedo, porque el miedo nos torna animales, el miedo nos lleva a un estado instintivo y podemos hacer las peores cosas con el miedo. De modo que esta campaña que uno dice no, pero va a provocar el efecto contrario, parece que apela a algo muy brutal en un país como el nuestro, que carga con fantasmas, y yo confío que, es decir, pase esto, que el que ensucia termine ensuciado y que termine, es decir, que lo desnude en su índole, ¿no? No nos merecemos esto. Es decir, la primera vuelta ya el marketing que vendía ilusión, que utilizó las técnicas del mercadeo, devaluó de tal manera la campaña que no hubo un debate de argumentos, de ideas, de propuestas. Hoy vamos a terminar vaciándola por una cuestión de miedo y de todas estas acusaciones que parecen inauditas, hay cosas ridículas. Sin embargo, yo creo que están apostando a una parte emocional en la que este gobierno ha sido muy eficaz, ¿no? Señores. Tengo la impresión de que ese silencio al que se refería Norma efectivamente existió. La gente no quiso dejar entrever ni saber por dónde iría su voto, lo explicita al votar, y ahora de alguna forma Scioli está tratando a través de esta campaña que impulsa su agrupación política de que el miedo se desplace hacia aquel sinceramiento que tuvo lugar. El voto sinceró una posición y ahora se le quiere advertir que lo que debe temer es lo que hizo. Porque si no teme lo que hizo, entonces va a pagar las consecuencias que de alguna manera implica el tener un punto de vista crítico hacia el gobierno. Es decir, hacia las fuerzas oficialistas que de alguna forma fueron derrotadas en la provincia de Buenos Aires especialmente. Entonces él está advirtiendo al votante que no debe proceder con autonomía con respecto a la postura del gobierno. Esto por una parte. Y por otra, creo que una vez más se renueva la idea de promover lecturas maniqueas de la disputa electoral. No son dos candidatos que representan alternativas dentro de un sistema. Hay un sistema y un antisistema. Es la lucha entre réprobos y elegidos. Es decir, entre los endemoniados y los que no lo están, con la presunción de que esto puede prender en la gente nuevamente, porque el miedo es un capital que circula.
Es un capital que circula. Y la idea es alentar su circulación. Después de todo, alguna vez fue la presidenta la que dijo, ténganme un poquito de miedo. Yo haría un comentario para complementar un poco lo dicho. Sin duda tenemos que hacer una crítica de los discursos de miedo, como tenemos que hacer una crítica de los discursos de odio, como tenemos que hacer una crítica de los discursos que no argumentan contra un argumento, sino contra quien lo emite. Y esto es un poco lo que está ocurriendo, y esa crítica hay que hacerla en permanencia. Quiero decir, este es un problema no solo de la Argentina, es un problema de la construcción de civilización en un sentido muy fuerte, y hay que mantenerlo. Pero yo haría algunas preguntas que me parece que también deberíamos compartir. No se provoca miedo sobre el vacío, se provoca miedo sobre temores preexistentes que son asusados con este discurso del odio. Y yo creo que tenemos que hacer, y posiblemente las próximas semanas hasta las elecciones sea todavía un momento para hacerlo, tenemos que hacer una reflexión acerca de la percepción de una parte importante de nuestra sociedad, acerca de que la tradición liberal ha sido indiferente al dolor social. ¿Qué es lo que está explotando el kirchnerismo? Claro. Y creo que la tradición liberal debe poder afirmar con claridad que no es indiferente al dolor social, porque necesitamos un liberalismo que no lo sea, necesitamos un liberalismo progresista, un liberalismo que se ocupe del dolor de aquellos que no pueden evitar ser lastimados. Evidentemente, la tradición populista no ha resuelto ese problema, pero ha construido una creencia respecto de su capacidad de resolverlo. Necesitamos construir con discursos convincentes creencias de signo opuesto, porque si efectivamente, yo ni siquiera diría Macri, cambiemos, porque no queremos más nombres propios convertidos en signos políticos. Si efectivamente cambiemos, aspira y consigue la presidencia del país, tendrá que dar pruebas de que no solo de que puede ganar e incluso gobernar, sino de que puede gobernar en beneficio de todos. Y esto es lo que el discurso del miedo quiere obliterar como posibilidad. Una pregunta que les quiero hacer se refiere a lo que pasó el 25, ¿no? Con respecto del peronismo, fundamentalmente. El peronismo perdió la provincia de Buenos Aires, que son el 40% del electorado, y su gran bastión de toda la vida, ¿no? Digo, ¿se puede decir que la sociedad argentina está examinando al peronismo? Sí, yo creo, comentábamos antes de entrar, hay un fenómeno nuevo, y cuando uno dice hay un hecho histórico, tenemos que ser creativos y también cambiar las categorías. Hemos venido explicándonos a nosotros mismos con una serie de categorías que la realidad nos está mostrando que nos hemos equivocado. Entonces, este ha sido un gobierno que ha gestionado de tal manera los gestos, fue más importante gestionar el gesto y la simbología que la misma realidad. Entonces hay en la provincia de Buenos Aires simbólicamente, es decir, una presidenta que es hija tardía de los años 70, que es derrotada por una joven hija de la democracia. Entonces, analizamos tanto el poder, solo hablamos del poder, y le hemos dejado a los encuestadores que nos digan qué piensa la sociedad. Entonces yo creo que tenemos que vencer un poco la pereza intelectual y animarnos, aunque sea equivocarnos, pero hay una sociedad nueva. 30 años con generaciones que han nacido, se han educado en libertad, no pueden ser generaciones como las nuestras. Hay un rasgo ahí novedoso que tiene que dar resultados diferentes. Me parece que lo de la provincia de Buenos Aires pone en duda todo lo que hemos venido diciendo, inclusive sobre el peronismo. Se ha creado, el peronismo ha inventado sobre sí mismo una cantidad de mitos, ha sido muy eficaz, y después nosotros seguimos repitiendo como si eso fuera una verdad. Yo aspiro, confío,
que lo mejor que le puede pasar al peronismo es que se venza a sí mismo y que finalmente se democratice y que pueda construir sobre lo mejor de su ideario. Y retomando lo que se decía antes en relación a que hay algunas palabras que siguen siendo malas palabras, liberalismo son los derechos humanos. Los derechos humanos dicen también que no se puede incitar al odio. La Convención de Costa Rica, es decir, lo dice claramente, hay un artículo que condena la incitación al odio. Acá hemos confundido, o se nos ha confundido, que los derechos humanos son los juicios a los represores. No, los juicios a los represores es la condena a los que violaron los derechos humanos. Pero los derechos humanos conjugan con liberalismo, conjugan con la vida, conjugan con la paz y sobre todo conjugan con la verdad. No se puede utilizar esta extorsión del miedo porque el gobernante, ¿qué tiene que ofrecer? Ni la ilusión del marketing político, pero tampoco la incerteza. Es decir, el gobernante tiene que mínimamente dar certeza, tiene que proteger a su gente, no estimular el miedo, porque ahí sí, vuelvo a lo que decía antes, es decir, no podemos, el destino de lo humano, la dignidad de lo humano, de los derechos humanos, no es que seamos animalitos, ¿no? Estamos conversando sobre si la sociedad argentina ha empezado a examinar al peronismo y vamos a seguir, pero después de una breve pausa. Sí. Bien, estábamos hablando de si la sociedad argentina había empezado a examinar al peronismo. Ya la escuchamos a Norma Morandini y ahora faltan Santiago Covadonga y Alejandro Katz, que empiece el que quiera. Yo escucho con mucha atención a Norma ahora y siempre. Me cuesta un poco compartir su optimismo acerca de la revisión posible a que esto da lugar. Quiero decir, yo creo que es un momento de mucho sacudón en viejos moldes de pensamiento, pero creo que el peronismo en este momento es particularmente un sistema de poder y que pueda preservar o no cuotas importantes de poder depende de muchas variables que no son básicamente ideológicas. Quiero decir, pueden ser variables con ideas de un signo opuesto, con principios o sin principios, pero hay una maquinaria de poder. Creo que lo más interesante es cómo se pone en crisis a la maquinaria de poder, no a la idea peronista. La maquinaria de poder de los viejos caudillos del conurbano, la maquinaria de poder, una maquinaria discursiva que estaba confiada que con algunas palabras mágicas abrían la llave de bóveda del fervor popular y han probado que no. Pero creo que es prematuro hablar del futuro de esa maquinaria. Creo que tenemos todavía mucho por ver y mucho por hacer para tratar de que esa maquinaria, que funciona de un modo un poco autónomo del resto de las fuerzas sociales, políticas y económicas del país, provocando muchas veces mucho daño con su funcionamiento alocado, que esa maquinaria se convierta en un partido político con reglas internas claras, con reglas de sucesión y de designación de dirigentes, con una capacidad de interacción parlamentaria en el espacio público, etc. Creo que ahí hay un desafío y una oportunidad. La revisión de la idea peronista me parece que todavía merece un tiempo de reflexión. Santiago. Bueno, me preguntaba si la situación por la que atraviesa el peronismo hoy tiene o no tiene alguna relación con la crisis que tiempo atrás afectó al radicalismo, los dos grandes partidos, ¿no? En algún momento el radicalismo perdió protagonismo como partido y sus representantes pasaron a tener un fuerte protagonismo personal en la tentativa de construir fuerzas que representaran ideales que no estaban ausentes en el radicalismo, pero que el radicalismo, como fuerza política, dejó de representar en el interés popular, en la confianza popular de aquellos sectores que siempre lo vieron como destinatario de su sensibilidad y de su interés político.
Yo creo que hoy el peronismo, frente a una elección como la que tuvo lugar, está desconcertado, pero en el sentido literal de la palabra, ha perdido funcionalidad. Ya no tiene capacidad de expresar con eficacia una orientación con poder de convocatoria tal como la que tuvo. ¿Está examinando la sociedad el peronismo? Yo diría que todavía no, que la sociedad está sintiendo los efectos de la disfuncionalidad de la gestión peronista. Está sintiendo la carga que sobre esa misma sociedad cae a partir de la ineptitud demostrada por el peronismo para solucionar problemas que Cambiemos encaró con un sentido casi no ideológico, no conceptual, sino pragmático. Donde hubo disfuncionalidad, aspira a representar funcionalidad. Donde no hubo eficacia, a representar eficacia. El discurso de María Eugenia Vidal es un discurso operativo, es un discurso de gestión. No se presenta como una líder con una concepción de la vida en el sentido doctrinario del término. Se presenta como alguien que viene a resolver cuentas pendientes en el orden de la solución de los problemas de la gente. Y creo que el voto que ella ha recibido es el de un fuerte cansancio nacido de la disfuncionalidad administrativa del peronismo y también de algo más, que es el cansancio natural de una gestión de gobierno que tiene mucho tiempo de duración y que tiene derecho, lo digo de un modo paradójico, a ser disfuncional. Finalmente, la senilidad nos afecta a todos. Para no hacer lo que critico, tal vez sería bueno mirar qué cosas novedosas ha habido en ese voto, ¿no? Tal vez la sociedad no esté preguntándose por el peronismo, pero a mí me parece que ha habido un avance en la conciencia democrática, que se sepa o que se empiece a entender que lo mejor que puede pasarle a un parlamento es que sea plural, porque un parlamento de un solo color político es antidemocrático hasta por definición. Entonces lo mejor es, y uno escucha, que ya si se empieza a entender ese valor, tenemos que aprender de otro paso más, que negociar no es trueque. El trueque es la instancia más primitiva, ¿qué me das, qué te doy? Que se ha canjeado votos por favores, que viene de la cultura política, ya no del peronismo, ya no. La cultura política de este tiempo, ¿qué me das, qué te doy? Me votas de así, te doy un favor. Puede ser desde un viaje o lo que le tienen que mandar a una provincia para que el gobernador pague los salarios. Entonces, ojalá esta votación, gane quien gane, pero que se ponga en marcha, que es la cultura política lo que hay que empezar a trabajar. Antes decíamos, cada crisis decimos, es la economía. Después dijimos, es la política. Ahora decimos, es la cultura política. A mí me parece que sigue estando en tensión las dos Argentinas. La Argentina autoritaria que se niega a morir y la Argentina democrática que no termina de consolidarse en una sola idea de democracia, porque si uno mira, hay dos concepciones de la democracia. Para el oficialismo, para el kirchnerismo es una concepción de poder, como decía Alejandro, y además la democracia es nada más que las elecciones, siempre y cuando el resultado es favorable, claro. Porque ahí cuando no es favorable aparecen todas estas observaciones antidemocráticas. A mí, de todo lo que uno escucha, lo que me preocupa o me hace ruido, que en 30 años de democracia escuchemos todavía voces que no respeten la manifestación de las urnas. Otro tema inquietante. Una cosa que dijo Norma, le quería pedir a usted una opinión cortita porque se nos está acabando el tiempo, que es esto de que algo distinto va a suceder después del 10 de diciembre, un país distinto, por más que sea cual sea el resultado del 22 de noviembre, porque el Parlamento quedó de una manera, porque son otras las personas. ¿Usted piensa lo mismo sobre eso? Yo creo que hay muchas dimensiones de la idea de cambio y de la idea de continuidad. Efectivamente, en alguna de esas dimensiones hay algo nuevo. Es nuevo que el peronismo no gobierne la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires sea gobernada por una mujer joven,
que viene con ideas muy distintas que las de la política tradicional, etc. Esto es nuevo. Creo que lo nuevo, a mi entender, más importante de lo que nos podría ocurrir es que se configuren nuevamente partidos políticos que sean capaces de representar los intereses y los conflictos de la sociedad y a resolverlos por la vía de la deliberación democrática. Y que eso nuevo exige también que la sociedad, a través de las organizaciones de la sociedad civil, tenga una participación activa en la vida cotidiana de la democracia argentina, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. Creo que eso sería nuevo, creo que hay condiciones para intentar que ocurra, creo que no va a ocurrir si no trabajamos todos intensamente a favor de eso. Y nuevo para mí también sería, complementariamente a lo que escuchamos, que la elección de Alfonsín del 87 sea tenida en cuenta. Alfonsín llegó al gobierno y poco a poco fue perdiendo fuerza política porque creo yo que no supo atraer a otras fuerzas para sostener en el gobierno un proyecto de país que fuera más allá de la autosuficiencia. Yo creo que la autosuficiencia es un fantasma que amenaza el porvenir justamente de integración y de equilibrio de la política argentina. Creo que sea quien fuera el vencedor, tiene que convocar a otras fuerzas políticas para participar de ese esfuerzo colectivo y complementario que le dé sustentabilidad al futuro gobierno. El triunfo en las elecciones será indispensable, pero lo verdaderamente nuevo será que el gobierno, que implica la posibilidad de un cambio, se sostenga en el poder mediante un ejercicio de interdependencia y de convivencia entre fuerzas políticas distintas. Les agradezco a los tres. Una pausa.